Evaluación para alumnos bajo la condición del desorden de déficit de atención e hiperactividad y autismo. La información de este video está basada en el libro Tengo un hijo con autismo, del autor Miguel Rodríguez, de 2025. Evaluar el aprendizaje de los alumnos bajo la condición del desorden de déficit de atención o del trastorno del espectro autista es el tema más serio que tiene que resolver el docente. En un primer nivel están los problemas de la evaluación en general, que se relacionan con preguntas como ¿cómo saber que realmente aprendió algo significativo? ¿Cómo saber que ese conocimiento llegue a ser parte del conocimiento funcional? ¿Cómo saber si lo va a usar? ¿Cómo saber si solo lo memorizó como información temporal? ¿Realmente fue un aprendizaje verdadero, real? ¿O solo un aprendizaje escolar útil solo para aprobar el examen? ¿Realmente se puede evaluar el aprendizaje? En un segundo nivel están las cuestiones particulares de las condiciones del déficit de atención y el autismo del alumno, que se relacionan con preguntas como ¿cómo aprende este tipo de alumno? ¿Cómo saber y estar seguro de que aprendió? ¿Cómo comprobar y probar a otros que sí sabe? ¿Cómo comprobar que aprende igual que los demás? Esta es una aportación modesta para resolver esta cuestión. Es una antología de técnicas y experiencias que pueden ser útiles y se refieren principalmente a la evaluación de contenidos y habilidades escolares. Para alumnos bajo la condición del desorden de déficit de atención e hiperactividad, se puede hacer lo siguiente. De acuerdo con el director y la aprobación del inspector de la zona escolar, utiliza el sistema de evaluación continua, esto es, evaluar diariamente, realizar una actividad e inmediatamente la evaluación, esto es, actividad, evaluación, actividad, evaluación. No esperar al periodo de evaluación o de exámenes, evaluar según se van desarrollando las experiencias y las actividades de aprendizaje. Fragmentar la prueba. Aplica secciones de la prueba de evaluación en diferentes momentos de la jornada o en días diferentes. Por ejemplo, si la prueba tiene 5 ejercicios o secciones, aplicar una al principio del día, otra antes del recreo, otra al regresar y otra antes de salir. Programar el examen en 2 o más partes. Presentar por adelantado una o más partes del examen. Esto es como adelantar una parte del examen antes del periodo de pruebas. Las dos sugerencias anteriores están relacionadas con la técnica conocida como trocear, chunking, fragmentando el contenido, el tiempo o la actividad. Simplifica las preguntas. Revisa las preguntas o los cuestionarios. Evita las preguntas largas o compuestas que se contestan con 2 o más elementos de información. Pregunta lo mismo con las mismas palabras o con palabras diferentes. Repite la misma pregunta 2 o más veces en el mismo examen. Utiliza formas alternativas de evaluación. En lugar del examen escrito, examinar con una entrevista directa. En lugar de resolver problemas planteados en forma de texto, plantearlos de forma física y directa, con manzanas. Lee tú las instrucciones o la información al alumno y que él solamente resuelva la actividad, en lugar de que lea, que escuche, que se enfoque en contestar y no en leer. Realiza una demostración y posterior dejar que él conteste solo. Programarle más tiempo para realizar la evaluación. Aliéntalo con comentarios como inténtalo, sé valiente, contesta como tú pienses, aunque te equivoques.
Aplicar exámenes diferentes pero paralelos. Aplicar 2 o más formatos de examen con el mismo contenido. Por ejemplo, un cuestionario o una entrevista, o un resumen, o una presentación, o que realice un proyecto. Evaluar los resultados de los 2 exámenes o formatos, ponderando o calificando los aspectos más positivos de los 2 exámenes. Actividad extra. Ofrecer la oportunidad al alumno de que presente por anticipado al examen una actividad o producto que se relacione con un tema o uno de sus aspectos. Que el alumno proponga una actividad libre. Ofrecer que sea una actividad artística o creativa. Que elabore un video, un audio, se invente un cuento, simule una entrevista, modifique una canción, elabore una maqueta, construye un modelo, realice un collage gráfico, una composición plástica o musical, una dramatización. La puntuación extra de esta actividad se suma a la del examen programado. Para los alumnos bajo la condición del trastorno del espectro autista, es necesario conocer la naturaleza del trastorno y el perfil de rasgos de pensamiento autista de cada niño. Un aspecto básico que atender es el control de la ansiedad, que se manifiesta de forma notable, con agitación y conductas motoras, y la evaluación escolar genera mayor presión y ansiedad. Se sugiere respirar, hacer ejercicios de respiración, darle tiempo, animarlo, dejarlo escuchar música para que se relaje. Para el diseño de técnicas de evaluación, se sugiere aplicar el concepto o el ejercicio de la comprensión de la cultura del autismo. Esto es, ponerte imaginariamente en la situación de comunicarte con una persona que proviene de una cultura diferente, con una historia de aprendizaje diferente, de hacer y entender las cosas. Esta situación te motiva para tratar de comprender y comunicarte. Cambiando de perspectiva, cambias de actitud y se facilita que se generen técnicas. Es muy importante observar algunos rasgos del pensamiento autista para prevenirlos y ajustar las técnicas de comunicación. Se sugiere la aplicación previa de un examen breve, de un ensayo de examen, para observar dificultades de comprensión o de ejecución en el alumno. Antes de aplicar el examen, observas cómo contestaría el alumno el examen que has diseñado. Un rasgo que puede presentar el alumno es dificultad de la comunicación, relacionada con dificultad del uso del lenguaje escrito. Una recomendación básica es evitar o sustituir el examen escrito y usar comunicación gráfica o visual. Hacer un examen gráfico, relacionando con líneas, figuras con figuras, figuras con textos, textos con otros textos. Usar colecciones de objetos físicos. Usar objetos para hacer demostraciones físicas, visuales, y en la evaluación usar la misma técnica, facilitarle los objetos y pedirle al alumno que reconstruya o reproduzca la demostración. Usar un mosaico de pictogramas como un rompecabezas. Elaborar tarjetas y en cada tarjeta dibujar un pictograma o pegar un objeto. La actividad de aprendizaje es desarrollar un tema ordenando esas tarjetas en forma de mosaico. La evaluación es darle al alumno las tarjetas y pedirle que explique o reconstruya el contenido ordenando el mosaico. Un rasgo que se puede presentar es la reacción a la forma del contacto social. Los alumnos con autismo son sensibles
y sienten, se confunden, dudan si sus maestros están enojados o molestos con ellos cuando los examinan. Quiere realizar el examen en formato electrónico. Puede hacerlo mejor que si lo hiciera en papel y lápiz, sin contacto personal. Es posible que conteste mejor el examen. Examinar por otro medio o formato, por ejemplo, a través de textos de WhatsApp, sin imagen ni contacto personal. Utilizar textos animados. Escribir textos en tarjetas con diferentes figuras o colores y sobre un plano, separando con áreas de diferentes colores o figuras. Mover los textos mientras se desarrolla la exposición de un tema, como una película con textos. El alumno puede ver la relación entre los conceptos de los textos. La evaluación consistiría en darle el material y pedirle que reconstruya la animación de los textos con figuras. Dramatizar. Proponerle verbalmente un caso o que resuelva un problema de información, de decisión o de convivencia, dramatizando con sus compañeros. La evaluación es que realice el papel correcto o, si se puede, pedirle que explique, dentro del diálogo de la dramatización, el porqué de su acción o respuesta. Aplicar el conocimiento del fenómeno del estímulo disparador. Un rasgo que se puede presentar es que el alumno sí sabe, pero no sabe cómo empezar a expresarse. Un estímulo externo inicial puede funcionar para activar, es decir, para disparar su expresión. Se sugiere mostrarle un ejemplo de cómo debe contestar, recordar la experiencia. Aprenden mirando cómo hacer, muy común en los temas de matemáticas, mirando cómo el maestro resuelve un problema. Realizar una demostración de lo que debe de hacer para que entienda, relacionado con la observación de ellos aprenden mirando cómo hacer. Hacerle una entrevista verbal. Un rasgo que se puede presentar es el uso de la música. La música, además de un arte, es un canal básico de comunicación humana. Las personas con autismo se relacionan y perciben la música de forma más intensa y diferente que las demás personas. Se sugiere usar música como fondo o como estímulo. Es necesario explorar este tema en cada caso. Pedirle que elabore un proyecto en casa sin la presión del salón y del grupo escolar. Una presión o demostración grabada en video usando modelos o muñecos. Construir un modelo físico. Una exposición verbal grabada en audio en lugar de un ensayo escrito. Una presentación gráfica o plástica. Un rasgo que se puede aprovechar es el interés que pueden tener estas personas por armar y desarmar objetos y modelos físicos. Se sugiere construir y reconstruir modelos físicos. En esta lista de documentales te mostraremos un ejemplo de un modelo para el aprendizaje de la lógica simbólica. Estos alumnos tienen su propia forma de pensar, de relacionar, de comprender. Cuando se conoce su forma de pensar y cómo se relacionan con el contenido de la actividad, se pueden usar las siguientes técnicas. Un rasgo que se puede aprovechar es el de los intereses particulares de las personas con autismo. Usar sus intereses particulares. Por ejemplo, recuerdo el caso de un alumno que se interesaba mucho por la información sobre las personas y otro que se interesaba mucho por la comida y sus recetas. Estos alumnos hacen uso de asociaciones que no tienen una relación conceptual directa, no se refieren al concepto, sino al objeto concreto
de su experiencia personal. Un rasgo que se puede presentar es la capacidad de una memoria amplia y detallada de los intereses particulares. Es una forma de memoria fiel, ordenada, literal, pero en algunos casos es caótica y en otros poco flexible. Se puede utilizar esta habilidad de la memoria para recordar algo con la ayuda de un mapa o de una canción. En clase, exponer una lista de temas relacionando cada elemento de la lista con un lugar en un mapa. Por ejemplo, las calles de la ciudad en que vive el alumno. En el examen, pedirle que exprese la lista de temas con ayuda mostrándole el mapa que usó en clase. Otra modalidad es pedirle que recuerde un recorrido personal, asociando elementos del recorrido con los temas de la clase. En clase, exponer una lista de temas relacionando cada elemento de la lista con los versos o la letra de una canción. Por ejemplo, una canción que el alumno sabe completa. En el examen, pedirle que exprese la lista de temas. Como ayuda, puede escuchar la canción que usó en clase.